La luz en la carretera. Mi nombre es Marcos y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México. He transitado rutas solitarias que pocos se atreven a tomar y, en esos largos trayectos, he aprendido a apreciar la soledad y el silencio de la noche. Nunca fui de creer en cuentos de fantasmas ni en leyendas urbanas, hasta aquella madrugada en la que mi realidad se transformó de la manera más inquietante. Aquella noche conducía mi camión, mi inseparable compañero de acero, por una ruta poco transitada entre Culiacán y Hermosillo. El cielo estaba desprovisto de luna y las pocas estrellas que se vislumbraban parecían esconderse tras un manto de oscuridad. La carretera se extendía recta, sin señales de civilización, y el zumbido constante del motor era el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Todo transcurría con la habitual monotonía de mis viajes, cuando, de pronto, a lo lejos, detecté una tenue luz que se destacaba en la penumbra. Al principio, asumí que se trataba de algún poste de alumbrado olvidado o de la señal de alguna estación de servicio abandonada. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que la luz no se movía, no parpadeaba ni titilaba, permanecía fija en el mismo lugar, como suspendida en el tiempo. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y, pese a mis intentos por racionalizarlo, algo me decía que aquello no podía ser fruto del cansancio o de una ilusión óptica. Reduciendo la velocidad, observé detenidamente el origen del resplandor. La luz emanaba de un punto justo al borde de la carretera, en un sector donde la presencia humana parecía haberse olvidado hace mucho. La vía se estrechaba y la densa vegetación se cernía a ambos lados, convirtiendo el trayecto en una suerte de corredor hacia lo desconocido. Con cada kilómetro, el aire se volvía más frío y pesado, y la soledad, antes reconfortante, empezó a sentirse como una compañía amenazante. No pude evitar sentir que algo me observaba desde la oscuridad. Aquella luz, inexplicable y persistente, parecía emanar de un lugar oculto entre los matorrales, como si quisiera revelar un secreto que no debía ser descubierto. Mi mente, siempre anclada en la lógica y la rutina, se debatía entre la certeza de lo real y el abismo de lo sobrenatural. Fue entonces cuando comprendí que la carretera había dejado de ser mi refugio para convertirse en un escenario de presagios oscuros. Casi a la medianoche, encontré una pequeña área de descanso improvisada a un costado del camino. Decidí estacionar el camión y salir a estirar las piernas, esperando que el aire fresco disipara la inquietud que me embargaba. El ambiente era gélido y cada respiración parecía cargar consigo un eco de voces olvidadas. Sin saber muy bien qué me impulsaba, comencé a caminar en dirección a la fuente de aquella misteriosa luz. Avanzando entre la maleza y las sombras, llegué a un recodo en el que la vegetación se volvía casi impenetrable. Fue allí donde mis ojos se toparon con algo que me heló la sangre, una antigua cruz de madera, medio oculta entre los arbustos y cubierto por el paso implacable del tiempo. La estructura, erosionada por la intemperie, presentaba inscripciones apenas legibles y una fecha que se remontaba a más de una década. La cruz parecía haber sido erigida en memoria de alguien, y en ese instante, la luz que tanto me inquietaba se hizo aún más intensa, como si emanara desde detrás de aquel símbolo olvidado. Con el corazón acelerado, me acerqué lentamente a la cruz, sintiendo que cada paso me sumergía en un abismo de emociones y recuerdos inconfesables. La fría madera y los símbolos gastados me hablaban de un pasado lleno de tragedia, de vidas truncadas y promesas incumplidas. La sensación de que la muerte misma se había detenido en ese punto se hizo casi insoportable. No era propio en mí detenerme a meditar sobre lo sobrenatural, pero esa noche, la lógica parecía haberse desvanecido, y mis sentidos se entregaron a un instinto primitivo de alerta. Sin poder comprenderlo del todo, regresé al camión con la imagen de la cruz y la luz grabadas en mi mente. Retomé la ruta, aunque cada kilómetro recorrido me hacía sentir como si algo me siguiera, acechando en la oscuridad. El habitual murmullo del motor se transformó en un recordatorio constante de la presencia inusual, y el silencio, antes un consuelo, se volvió un susurro amenazante.
La soledad de la noche se había transmutado en un eco de antiguos lamentos, y cada sombra parecía esconder secretos demasiado oscuros para ser revelados. Durante el resto del trayecto, mi percepción del camino se alteró de manera irreversible. Los destellos de luz en la lejanía se convirtieron en presagios, y la brisa nocturna parecía traer consigo voces de un pasado irrecuperable. A cada curva, la sensación de ser observado se intensificaba, y la idea de que aquel resplandor era la manifestación del espíritu de alguien que no había hallado descanso me invadía sin tregua. Aunque intenté convencerse de que se trataba de un simple efecto del cansancio, en lo profundo de mi ser sabía que había presenciado algo que desafiaba toda explicación racional. Al llegar a Hermosillo, estacioné en un pequeño receso de una parada de descanso. A pesar de haber completado mi jornada, el insomnio me mantuvo despierto durante horas, y en cada parpadeo, la imagen de la cruz y la luz reaparecían, reclamando mi atención. Mientras intentaba conciliar el sueño, la mente se sumía en un torbellino de recuerdos y emociones contradictorias, y en el silencio de la madrugada, me di cuenta de que jamás volvería a ver la carretera de la misma manera. En los días siguientes, traté de racionalizar la experiencia, atribuyéndola al efecto de la fatiga y a la presión constante de las largas horas al volante. Sin embargo, en conversaciones casuales con otros traileros, descubrí que no era el único en haber experimentado fenómenos extraños en la ruta. Relatos de luces errantes, figuras borrosas y presencias inexplicables surgían de boca en boca, aunque muchos preferían reírse y desestimar estas anécdotas como simples producto de la imaginación. Pero en mis noches de insomnio, el recuerdo de aquella cruz desvaída y de la luz incesante me perseguía con la certeza de que había presenciado algo real, algo que iba más allá de lo comprensible. Esa noche en la que la muerte y el misterio se manifestaron me dejó una cicatriz invisible, una herida que se resiste a sanar. Cada vez que el crepúsculo tiñe el horizonte y la carretera se transforma en un camino hacia lo desconocido, siento que esa presencia, inmutable y silenciosa, regresa a recordarme que hay fuerzas en este mundo que escapan a la lógica. El traqueteo de mi camión se convierte en un compás que acompaña mi temor, y la soledad del trayecto se ve interrumpida por recuerdos que no puedo borrar. En el interior de mi vehículo, en esos momentos en los que la rutina se disuelve en la vastedad de la noche, me encuentro meditando sobre la delgada línea que separa la vida de la muerte. La experiencia me ha enseñado a respetar ese límite, a comprender que, en ocasiones, lo inexplicable irrumpe en la monotonía y deja una marca imborrable en el alma. La luz misteriosa y la cruz olvidada se han convertido en símbolos de una realidad oculta, en la que el dolor y la soledad se entrelazan con el terror de lo desconocido. Hoy, mientras escribo estas líneas, el escalofrío aún recorre mi espalda al recordar aquella noche. La rutina se ha transformado en un viaje plagado de interrogantes y secretos que se ocultan en cada recodo. Con cada kilómetro que avanzo, me siento cada vez más consciente de que, en la inmensidad de la noche, algo o alguien camina a mi lado, aguardando el momento de volver a manifestarse. La carretera, antes un refugio seguro, se ha convertido en el escenario de una lucha constante contra el olvido, una batalla por mantener viva la memoria de lo que se oculta en la sombra. Sigo conduciendo, marcado por la experiencia, sabiendo que en cada oscura curva se esconde la posibilidad de reencontrarme con aquello que desafié aquella noche. La soledad del camino ya no me brinda la paz de siempre, en su lugar, me acompaña la certeza de que hay presencias que trascienden el tiempo y la razón. Y así, con la mirada fija en el retrovisor y el corazón en vilo, continúo mi ruta, consciente de que en cada sombra se esconde una historia que nunca encuentra su final. Cada noche, cuando el crepúsculo desciende y el mundo se sumerge en la oscuridad, me pregunto si volveré a enfrentarme a esa presencia. La respuesta se me escapa entre los susurros del viento y el murmullo del motor, dejándome con la inquietante certeza de que, en algún rincón olvidado de la carretera, la sombra sigue acechando, esperando el instante preciso para recordarme que, en este viaje solitario, nunca estoy completamente solo. El siniestro asfalto. Mi nombre es Javier y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México al volante de mi camión de carga. Durante todo este tiempo, he aprendido a encontrar consuelo en la soledad del asfalto, en el incesante murmullo de los neumáticos sobre el pavimento y en el silencio que solo la noche puede ofrecer.
Jamás me consideré supersticioso, ni me dejé influenciar por cuentos de fantasmas o leyendas urbanas, hasta aquella noche que todavía me hiela la sangre. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando partí de Guadalajara, rumbo a Veracruz. La idea de salir en plena oscuridad siempre me había gustado. El tránsito era mínimo y el camino, conocido por ser uno de los más seguros, me parecía un refugio de paz. Sin embargo, conforme avanzaba en la ruta, una sensación indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Al cabo de unas horas, el ambiente se volvió pesado y un extraño malestar se instaló en el pecho, como si algo inasible se escondiera tras cada sombra proyectada por los faros de mi camión. Conforme se alargaba el trayecto, la tranquilidad habitual se transformó en una inquietud que no podía explicar. A lo lejos, la carretera se extendía vacía y cada kilómetro parecía cargado de un silencio abrumador. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso, alejada de cualquier señal de vida. Al aparcar, apagando el motor, bajé para estirar las piernas. El silencio era absoluto, ni el canto de los grillos, ni el susurro del viento se dejaban oír. La quietud de aquel lugar remoto me hizo sentir que, en vez de descansar, estaba en presencia de algo que aguardaba en la penumbra. Mientras me encontraba de pie junto a mi camión, una sensación de ser observado me recorrió la espalda. No había nadie a la vista, pero el ambiente parecía vibrar con una energía inquietante. Pensé que probablemente se trataba del cansancio y que mi mente jugaba malas pasadas, así que, con cierta aprensión, regresé a la cabina y encendí el motor para continuar mi ruta. Fue entonces cuando noté algo extraño en el tablero. Las luces e indicadores, que normalmente se mantenían fijos, empezaron a parpadear de manera irregular, como si temblaran levemente. No era un fallo grave en el sistema, pues todo el resto del vehículo funcionaba con normalidad, pero esa anomalía en el panel me inquietó profundamente. Decidí concentrarme en la carretera, forzando a mi mente a ignorar aquella extraña vibración. A medida que la noche se profundizaba, algo aún más perturbador ocurrió. Un murmullo sutil comenzó a filtrarse en el interior de la cabina, proveniente de la radio, la cual estaba completamente apagada. Al principio, pensé que se trataba de una interferencia o de mi imaginación jugando con mis sentidos, pero el susurro persistió, volviéndose casi imperceptible y a la vez insistente. Las palabras, inaudibles y entrecortadas, parecían emanar de algún lugar lejano, como si voces olvidadas intentaran comunicarse conmigo desde otra dimensión. Cada vez que intentaba concentrarme en la ruta, el susurro se intensificaba, haciéndose más persistente en el fondo de mi mente. Simultáneamente, un aroma inusual comenzó a impregnar la cabina. Era el olor de la tierra mojada, penetrante y refrescante, pero totalmente fuera de lugar en medio de la sequedad del camino. Revisé el sistema de aire y las ventanas, ambas cerradas y sin posibilidad de recibir influencias externas, pero el olor seguía ahí, como si hubiese sido arrastrado desde algún rincón olvidado del paisaje. Esa combinación de luces temblorosas, susurros inaudibles y el aroma inexplicable creó un cóctel de inquietud que desestabilizaba mi mente. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser seguido se intensificaba. Miré por el retrovisor, esperando ver algo, alguien, pero la carretera seguía desierta. De repente, en la penumbra, percibí la figura de un camión que parecía materializarse y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. No era la primera vez que veía algo raro en estas rutas, pero esa noche se volvía imposible ignorarlo. La soledad de la vía se transformaba en un escenario lúgubre, donde cada sombra escondía secretos oscuros. Mi inquietud me llevó a tomar la decisión de detenerme en una gasolinera solitaria, iluminada apenas por un par de luces parpadeantes. Allí, el ambiente era aún más opresivo. Al aparcar, noté que el silencio era abrumador, casi como si el tiempo se hubiese detenido. En el interior de la pequeña tienda, encontré a un hombre mayor, cuya mirada parecía decirme que él también había presenciado lo inexplicable. Sin intercambiar más que breves asentimientos, noté en sus ojos una mezcla de resignación y una extraña compenetración con lo que yo estaba viviendo. No se intercambiaron palabras de más, pero en aquel instante sentí que mi relato se sumaba a los secretos que aquel lugar guardaba. Tras comprar un café, salí al exterior para intentar aclarar mi mente.
Mientras fumaba un cigarro, observé mi camión estacionado, inmóvil bajo el parpadeo intermitente de la luz. La sensación de haber presenciado algo perturbador se asentaba firmemente en mi interior. El susurro en la radio había cesado y el olor a tierra mojada se había disipado, pero la atmósfera de terror persistía, imbuyendo cada rincón de mi ser. El camino, antes familiar y acogedor, se había tornado en un laberinto de sombras y presencias invisibles. Reanudé mi viaje con una mezcla de temor y resignación. Cada tramo de la carretera se convertía en un escenario de terror, donde el mínimo destello o murmullo podía ser la señal de algo sobrenatural. A medida que la ruta se volvía más solitaria, empecé a notar detalles que antes me hubieran parecido irrelevantes, una leve brisa que parecía susurrar advertencias, destellos de luces a lo lejos que se desvanecían cuando intentaba acercarme. E incluso la sensación persistente de que alguien o algo se movía en la oscuridad justo fuera de mi campo de visión. En un tramo particularmente lúgubre, el camino me llevó a pasar junto a un viejo puente ferroviario en desuso. Las estructuras oxidadas se erguían como testigos silenciosos de tragedias pasadas, y en ese lugar el aire parecía impregnado de una melancolía inquietante. Durante unos instantes bajé la velocidad y me detuve, tratando de captar cualquier señal de lo inexplicable. Fue entonces cuando, en la distancia, divisé una luz tenue que se movía lentamente cerca del puente. Con el corazón acelerado, avanzó hacia ella, solo para ver cómo se desvanecía en la negrura, dejándome con más preguntas que respuestas. En ese preciso momento, recordé una vieja leyenda que circulaba entre los camioneros. Decían que, hace décadas, un deslizamiento de tierra había sepultado varios vehículos en un tramo de carretera cercano a ese puente y que las almas de los desafortunados aún vagaban, buscando ser liberadas. Siempre había descartado esos cuentos como meras exageraciones, pero la noche de aquel viaje me forzó a reconsiderar lo imposible. La sensación de estar inmerso en algo más grande que mi entendimiento, de transitar entre los vivos y los muertos, se volvía abrumadora. La noche avanzó y, aunque la radio volvió a quedar en silencio, la tensión en mi interior no disminuía. Cada sonido, cada cambio en la penumbra, se transformaba en una amenaza silenciosa que aceleraba mi pulso. El temblor en el tablero persistía, y aunque traté de enfocarme en conducir, mi mente divagaba entre recuerdos y sospechas. ¿Acaso el asfalto estaba maldito? ¿O era simplemente mi imaginación producto del cansancio acumulado y el aislamiento? Llegué a Veracruz con la sensación de haber escapado por poco de un destino inevitable. La ciudad, con sus luces y el bullicio de la vida, parecía un bálsamo para mi alma atormentada, pero la calma era solo superficial. Estacioné el camión en un modesto lote y traté de descansar en la cabina, asegurando cada ventana y cerrando la puerta con firmeza. Sin embargo, esa noche, a pesar del agotamiento, el sueño se me negó. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír el eco de aquellos susurros, el parpadeo tembloroso de los indicadores y sentir de nuevo el aroma a tierra mojada, como un recordatorio de que lo inexplicable había dejado su huella en mí. Ahora, sentado en el fragor del día, escribo estas líneas con la convicción de quien ha vivido lo imposible. No busco asustar por capricho, sino dejar constancia de una experiencia que desafía toda lógica. La soledad de la carretera, que durante años fue mi aliada, se ha transformado en un terreno donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se diluye. Cada vez que enciendo el motor, mi mente recuerda aquella noche oscura y se inunda de un temor silencioso, un temor que me recuerda que, en el silencio del asfalto, pueden acechar secretos demasiado reales como para ser ignorados. Hoy, cada ruta que tomo está impregnada de aquella presencia inconfundible. La experiencia me ha marcado de forma indeleble, y aunque trato de convencerme de que fueron simples anomalías, hay detalles que rehúsan ser olvidados. El murmullo en la radio, el temblor en los instrumentos y ese inexplicable olor a tierra mojada son pruebas silenciosas de que, a veces, el camino esconde más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y es que, en el vasto y oscuro universo del asfalto, uno nunca está verdaderamente solo. Esta experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y la fragilidad de la realidad.
La carretera ya no es solo un medio para transportar carga, sino un escenario donde la línea entre lo tangible y lo inexplicable se difumina, dejándome siempre con la inquietud de que, en algún recodo o sombra, algo se oculta, esperando el momento justo para recordarme que el terror puede estar más cerca de lo que uno imagina. Cada kilómetro recorrido es ahora una lección de humildad, una advertencia silenciosa de que el mundo guarda secretos oscuros y antiguos que, en algún lugar, siguen reclamando su espacio entre los vivos. Y así, mientras mis manos siguen aferradas al volante, mi mente no puede evitar divagar en la posibilidad de que, en otra noche tan solitaria como aquella, el siniestro asfalto vuelva a cobrar vida para recordarme que la oscuridad siempre tiene algo reservado para quienes se atreven a transitar por ella. Carga maldita. Aún hoy, cada vez que enciendo el motor de mi tráiler y siento el rugido del diésel calentándose, me recorre un escalofrío que me recuerda aquella noche maldita. Todavía no encuentro una explicación lógica para lo que viví, pero mi conciencia no me permite fingir que nada pasó. Voy a compartirlo porque siento que guardar ese secreto me consume por dentro. Quizá mi relato le suene inverosímil a más de uno, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Y ese recuerdo me visita en cada viaje nocturno, en cada parada solitaria, en cada camino sin iluminación. Espero que quien lea esto sepa que no busco aprobación, solo necesito desahogar un peso que sigo llevando a cuestas como si fuera parte de mi carga diaria. Mi nombre es Santiago. Llevo más de 15 años transportando mercancía pesada a lo largo y ancho del país. Conozco casi todas las rutas y atajos, desde las autopistas más concurridas hasta los senderos más remotos donde apenas cabe un vehículo grande. Esa noche, me habían asignado llevar una carga de equipo industrial hacia un poblado en la sierra, un lugar apartado al que pocos camioneros aceptan ir. Sin embargo, a mí nunca me ha echado para atrás un camino escarpado o el riesgo de las curvas peligrosas. Creía haberlo visto todo, pero me equivocaba. Era una jornada aparentemente tranquila. Había salido de la capital alrededor de mediodía, con la intención de llegar antes del amanecer. Prefería manejar de noche para esquivar un poco el tráfico. El clima estaba despejado y las primeras horas transcurrieron sin contratiempos. Mi tráiler avanzaba a ritmo constante. La carretera se iba quedando atrás y el silencio de la noche, roto únicamente por el motor y las ruedas sobre el asfalto, me resultaba hasta reconfortante. Sentía que iba bien de tiempo, que podría entregar la carga sin problemas antes de que el sol iluminara esas montañas tan solitarias. Me quedaban todavía unas cuantas horas de manejo cuando decidí parar en una gasolinera diminuta, de esas que solo tienen un par de surtidores y un mostrador donde venden café rancio y galletas viejas. Necesitaba estirar las piernas y comprar algo de comer. Bajé del tráiler, giré un poco los hombros para aliviar la tensión y eché un vistazo a mi alrededor. El lugar estaba semivacío, con una tenue luz amarillenta y las sombras de la noche cubriéndolo casi todo. Tomé mi termo, me serví un café y me di un par de minutos para despejar la mente. Al volver, noté una figura recargada contra la pared lateral de la gasolinera. Era un hombre, y por un instante sentí ese reconocimiento inmediato que te dice lo conozco. Acerqué la vista y me costó creer que fuese quien pensaba. Se parecía muchísimo a Luis, un compañero de la infancia con quien había perdido contacto hacía años. Llevaba una gorra vieja, una chamarra gastada y tenía la mirada perdida en el suelo. Me acerqué esperando un saludo, pero él apenas alzó la cabeza cuando notó mi presencia. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir o sin comer. Le dije su nombre con cautela. Algo en su expresión me puso tenso, pero lo atribuí al cansancio o a la posibilidad de que estuviera pasando por un mal momento. No obtuve respuesta, así que balbuceé unas frases amables y le ofrecí un aventón. Él solo asintió, sin palabras, y subió al asiento del copiloto de mi tráiler. Por un rato intenté ignorar mi incomodidad. Me subí, arranqué el motor y seguimos la ruta. El camino estaba completamente oscuro, los faros iluminaban un asfalto interminable y los bosques cerrados a los costados. Quise charlar, preguntarle a Luis dónde había estado todos esos años, por qué se veía tan acabado, qué hacía en medio de la nada. No obtuve respuesta.
Él permanecía con la vista fija en el frente, con las manos sobre las piernas, respirando de manera irregular. En ocasiones soltaba un suspiro como si llevara una pena enorme atorada en el pecho, pero no se atrevía a soltarla en palabras. Ante el silencio, decidí no insistir. Me dije que quizás más adelante tendría fuerzas para explicarme. Conduje unos kilómetros sintiendo una inquietud creciente. No podía quitarme la idea de que la última vez que supe de Luis había sido cuando perdimos contacto tras un accidente familiar que lo dejó muy afectado. De eso hacía años. Me pareció raro encontrarlo en esa situación, tan lejos de todo y en un estado que rozaba la enajenación. Mientras manejaba, no podía apartar los ojos del espejo retrovisor, como si temiera que él hiciera algo extraño a mis espaldas, pero seguía inmóvil en el asiento del copiloto. El silencio era tan denso que sentía un nudo en la garganta. De pronto, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé unos instantes, pero finalmente contesté. Se oyó la voz de una mujer al otro lado de la línea, jadeante, con un timbre quebrado y urgente. Supe que era Valeria, la hermana de Luis, aunque hacía mucho que no hablaba con ella. Reconocí su voz temblorosa al pronunciar mi nombre. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí, porque lo primero que me dijo fue que necesitaba darme una noticia muy difícil. Su tono era tan sombrío que tuve que frenar un poco la velocidad para no perder el control. Valeria me dijo que Luis había sufrido un accidente mortal hacía unas horas. Me contó que lo encontraron en una curva peligrosa de la sierra, muy cerca del poblado donde yo tenía que entregar la mercancía, y que no había sobrevivido. Un escalofrío me recorrió la espalda y volteé de inmediato hacia el copiloto. Sentí un vacío feroz en el estómago, porque ahí estaba Luis, sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante, sin emitir sonido. ¿Cómo era posible? Valeria insistía en la llamada. Decía que quería avisarme antes de que yo llegara al pueblo y me enterara de la peor manera. Pero yo ya no escuchaba con claridad lo que decía. Empecé a temblar. Mi pulso se disparó y noté que mis manos sudaban al agarrar el volante. Sin despedirme, colgué abruptamente. Miré a Luis con el rabillo del ojo, sin atreverme a encarar lo que veía. Pero no pude evitarlo y giré la cabeza para contemplarlo por completo. Fue como descubrir una pesadilla encarnada. Su rostro se veía contraído en una mueca de agonía, los rasgos tan tensos que su piel parecía una máscara ajada. Sus ojos, que antes me parecieron cansados, ahora reflejaban una desesperación inhumana. Intentaba mover los labios, emitir algún sonido, pero lo único que salía de su boca eran gruñidos y gemidos guturales, un lamento que no se articulaba en palabras. Su mirada me atravesaba con un sufrimiento tan profundo que sentí que me ahogaba en un abismo oscuro. El terror me nubló la razón. Aflojé la sujeción del volante y el tráiler empezó a zigzaguear sin control. Intenté recomponerme, pero mis manos resbalaban en el sudor helado que brotaba de mis palmas. Sentí el golpe seco de las llantas contra el borde de la carretera y luego una sacudida que me lanzó hacia el lado del copiloto. Todo se desdibujó en un choque brutal. Oí el crujir del metal al retorcerse, el estallido de vidrio haciéndose añicos y sentí como mi cuerpo se arqueaba contra los cinturones de seguridad. Fue un segundo eterno. Al final, un estruendo sordo y el golpe contra algo sólido que me arrancó todo el aire de los pulmones. Perdí la conciencia en ese instante. Cuando desperté, no sabía si habían pasado minutos u horas. El lugar estaba iluminado por luces rojas y azules que parpadeaban en la penumbra. Reconocí la sirena de una ambulancia y la voz de un paramédico pidiéndome que no me moviera. Tenía un dolor punzante en la cabeza y me costaba enfocar la vista. Lo primero que pensé fue en Luis. Intenté incorporarme para buscarlo, pero alguien me detuvo. Sentí las manos firmes de un socorrista revisándome el pulso. Alrededor, las luces de la policía se mezclaban con las de la ambulancia. El olor a combustible y tierra removida me mareaba. Con voz atropellada, pregunté dónde estaba mi acompañante. Supliqué que lo revisaran, que seguramente estaba herido o quizá peor. Pero el paramédico me miró con una extrañeza que solo me hizo sentir más confusión.
Me explicó que, al llegar, yo era el único dentro de la cabina. Insistí, casi grité el nombre de Luis, pedí que buscaran en los alrededores, que tal vez había salido despedido en el accidente. Un oficial me tomó la declaración y ordenó que revisaran la zona. Búsqueda rápida con linternas, rastreo entre la vegetación que rodeaba la carretera. No encontraron a nadie. Con el paso de los días, recibí la noticia oficial de que mi tráiler había sido reportado como siniestrado en un tramo lejano y que la policía no había hallado pruebas de otro pasajero. El hospital me dio el alta tras varias revisiones. Tenía fracturas menores y un fuerte trauma en la cabeza, pero lo que más me dolía era la certeza de saber que, de alguna forma, esa noche había llevado a bordo a alguien que no correspondía a este mundo. Supe también que la muerte de Luis estaba confirmada desde horas antes de que yo llegara a esa gasolinera. Los informes médicos y forenses no dejaban duda, su deceso ocurrió al atardecer, en un accidente de coche muy violento. Para cuando yo estuve en la carretera, él ya llevaba tiempo sin vida. Nadie en su familia entendía cómo pude haberlo visto. Valeria me llamó, llorando y confusa, cuando le dije lo que había sucedido. Ni ella ni nadie podía ofrecer una explicación satisfactoria. Para la mayoría, mi encuentro con Luis era producto de un delirio causado por el cansancio o tal vez una alucinación provocada por el estrés de manejar durante tantas horas. Pero yo sé que no fue un sueño. Su rostro desencajado era demasiado real. Sentí el peso de su presencia en mi tráiler, percibí su respiración entrecortada y oí sus gemidos inhumanos justo antes de perder el control del volante. Esa clase de detalles no se inventan con la imaginación fatigada. Durante mucho tiempo me cuestioné lo sucedido. Pensé si acaso él intentaba comunicar algo, si buscaba su último consuelo antes de partir definitivamente. A veces, la culpa me reconcome porque creo que tal vez debí preguntarle más, mostrarle un cariño más firme, o acaso bendecirlo de alguna manera. Cuando revivo esos momentos en mi memoria, aún siento los latidos furiosos de mi corazón, como si hubiese vuelto al instante previo al choque, con la noche cerrándose a mi alrededor y con una presencia imposible a mi lado. Retomé mi trabajo de camionero después de un largo reposo. La compañía de transportes me cubrió con un nuevo vehículo y la póliza de seguro amortiguó buena parte de las pérdidas materiales. Pero nada pudo aliviarme de las pesadillas que me acompañan cuando cae la noche. A veces, en mis viajes, estoy a punto de estacionarme en alguna gasolinera alejada, en el mismo tipo de sitio donde lo encontré, y se me eriza la piel al imaginar que podría encontrar otra figura solitaria recargada contra la pared. Me veo al volante, pensando en lo que haría si algo así volviera a suceder, si un rostro familiar, ya muerto, se me apareciera pidiendo un aventón o tal vez un último adiós. La carretera de noche siempre ha sido un lugar lleno de misterio. Hasta entonces, yo creía que lo peor que podía pasarme era un asalto o un desperfecto mecánico en medio de la nada. No imaginé que en la penumbra puede esconderse algo mucho más aterrador que la delincuencia o el peligro de los accidentes, un cruce entre este mundo y aquello que se escapa a nuestro entendimiento. Soy un hombre acostumbrado a ver de todo, pero esto me superó. Me dejó con una cicatriz emocional que late cada vez que pongo un pie en mi tráiler. Y sin embargo, aquí sigo, conduciendo por las mismas rutas, quizás esperando que algún día esa aparición me dé respuestas o tal vez rezando para que jamás se repita. Porque hay cosas que, simplemente, no tienen explicación. Hoy entiendo que la muerte no siempre se presenta donde la esperamos y que el dolor de un alma que parte puede quedar suspendido, vagando, buscando algo que no alcanzó en vida. Pienso que quizá Luis necesitaba mi ayuda, aunque fuera solo para despedirse de este mundo. Pero mi terror fue tan grande que lo único que conseguí fue provocar un accidente que casi acaba conmigo. Nunca sabré si él me agradeció haber parado y brindarle un último recorrido, o si me odió por no saber descifrar su agonía. Me quedaré con la duda para siempre. Sigo viajando a lugares recónditos, sorteando carreteras solitarias, y cada vez que recuerdo a Luis en el asiento del copiloto, mi corazón da un vuelco. Esa noche me mostró que hay muertes que no terminan, que a veces la última ruta no es la que creemos. Ojalá nadie más tenga que experimentar ese horror, pero estoy seguro de que no soy el único que ha transportado a alguien que ya partió.
Hay historias en las cafeterías de camioneros, relatos susurrados en voz baja que hablan de encuentros imposibles. Tal vez cada conductor, en el silencio de la madrugada, sepa que la carretera también es un umbral donde lo imposible puede hacerse real. Yo lo viví. Lo cargué conmigo hasta el borde del abismo, y aunque sigo adelante, jamás olvidaré lo que me ocurrió ni a quien recogí aquella noche en la gasolinera perdida. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.